Un saludo para todos en el Señor. Una gran alegría poder volver a estar con ustedes nuevamente en un programa donde trataremos de encender nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de una terrible visión que tuvo el Padre Pío de Pietrelcina. Una terrible visión. Antes de empezar, recuerda darle like al video, comentar para que el algoritmo de YouTube pueda multiplicarlo a muchas personas. Sobre todo este video puede llegar a muchos, que les va a servir mucho para sus almas, para creer en Dios, para alcanzar una excelente conversión. Si no me han seguido, síganme y denle clic a la campanita. La terrible visión del Padre Pío. El Padre Pío va a ser un santo muy especial para entender la época que vivimos. Dios suscita santos de acuerdo a la enfermedad que hay en la época. En algún momento suscitó a los padres de la iglesia, apologistas, para dar razones de la fe a las herejías que estaban surgiendo. En algún momento suscitó a los monjes del desierto para hacer crecer a un nivel espiritual grande a todo un pueblo, a toda una cultura, a toda la Edad Media. San Benito y todos sus monjes hicieron maravillas. En algún momento suscitó a los órdenes mendicantes, a San Francisco de Asís, Santo Domingo Sabio, Santa Clara. Fueron luces para la humanidad. En el siglo XX suscita al Padre Pío, en un momento donde el modernismo, donde el positivismo, donde todo se tiene que demostrar científicamente, donde Dios había estado alejado de la sociedad, puesto a un lado, donde la razón humana había llegado a un estado de soberbia, donde ya no necesitaba de Dios, donde se dudaba de todo. Se dudaba de los milagros de los santos. Una crisis grande de la realidad sobrenatural. En ese momento, en pleno siglo XX, con toda la tecnología que ahora tenemos, Dios suscitó al Padre Pío. Y no solamente suscitó un santo, sino un santo taumaturgo, un santo que hacía muchos milagros. Todos conocen sus estigmas, que fueron simplemente una muestra del cielo por su virtud, por su entrega, por su lucha que tenía contra el demonio, con la cantidad de almas que le arrebataba en el confesionario. Tenía también el don de glosolalia, podía hablar en otros idiomas sin haberlo estudiado, confesaba a gente de todas las lenguas, les entendía y les podía hablar. Tenía el don de ver los pecados en las personas. Le decía a las personas: tú no te has confesado de esto, tú no te has confesado de aquello. El confesionario eran largas filas para encontrar a Cristo a través de este sacramento, a través del Padre Pío, que fue fiel a Dios. Tenía el don de la bilocación. Se puede atestiguar con testimonios reales que el Padre Pío, en algunas ocasiones, Dios le dio la gracia de estar, la gracia de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y todo esto lo conocemos porque, como les dije, el Padre Pío fue colocado en la iglesia para que la iglesia volviera a creer en lo sobrenatural, volviera a creer en la gracia, en los milagros, en la fe, en Cristo, en la revelación, que no es simplemente, las Sagradas Escrituras no son simplemente una fantasía, un cuentico, un mito más como los mitos griegos. No. Es Dios que se ha revelado a los hombres, Dios que se ha mostrado a los hombres y ha mostrado su misión a través de hechos y milagros reales. Debido a esta crisis, ustedes perfectamente pueden escuchar a muchos teólogos, sacerdotes que no creen en los milagros del Señor, que dicen que los milagros no existieron. No. Padre Pío fue colocado en esta época para mostrarle a la teología moderna, a la filosofía moderna, que quiere sacar a Dios de la visión del hombre y colocarlo todo terrenal, comunismo, teología de la liberación, etc. Dios colocó a un sacerdote humilde, un sacerdote que, escuchen esto, nunca fue director de su comunidad, nunca tuvo el cargo de superior, simplemente se dedicó a hacer lo que debía hacer, el llamado que tuvo en su corazón, ser sacerdote. En un momento donde
el sacerdocio iba a entrar en una crisis grande, donde los seminarios cada vez están más vacíos, donde hay sacerdotes que están perdiendo su fe. Dios suscita un hombre como vacuna ante esa crisis de falta de visión sobrenatural. Dios suscita a este santo. ¿Por qué tenemos, y lo lindo es que podemos tener todos sus estudios? Él tuvo una cruz muy grande, primera enseñanza. Él tuvo una cruz muy grande porque por una cantidad de comentarios, de chismes, él entró en investigación y la iglesia le prohibió 10 años celebrar Eucaristía y confesar. En esos 10 años, el Padre Pío aumentó su amor por la iglesia. La iglesia, que en cierta forma lo hizo sufrir, él tomó ese sufrimiento y lo ofreció por la iglesia, que cada vez la amaba más. Eso es algo realmente ejemplar en los santos. No existe un santo que no haya amado a su iglesia, quien no la haya admirado. Por eso una persona de fe que critique a la iglesia, que critique al Papa, que critique a un obispo en particular, a un sacerdote en particular, uno dice, no. Los santos han amado a la iglesia, la han respetado, incluso en muchos momentos con defectos, pero han amado a esa iglesia que es su madre. Padre Pío ofreció todo esto porque él sabía que hacía parte de la lucha. Estuvo sancionado hasta que el Papa Pablo VI le levantó la sanción, ya al final, casi al final de su vida. El Papa Pablo VI lo admiraba mucho. E incluso en una predicación el Papa Pablo VI va a decir, ¿ustedes creen que a quién buscan? ¿A un filósofo? No. ¿A un gran predicador? No. Pues el Padre Pío, uno escucha sus homilías y ni se le entendía. Y eran Eucaristías de 3 horas largas y la gente decía que no las notaba, el amor que veían en él, hacia Jesucristo era una cosa que les enamoraba, les encendía, les transformaba. No era un gran filósofo, no era un gran predicador, era simplemente un sacerdote que cumplió lo que Dios le ponía en su corazón. ¿Cómo se ve santo? Siendo lo que Dios le pone a uno, a los que somos casados, siendo muy buenos esposos, muy buenas esposas, cumpliendo con lo que Dios nos mandó, muy buenos padres. Entonces el Padre Pío cumple una misión enorme, la conversión, la cantidad de conversiones que en su vida trajo y que después de su muerte ha traído son impresionantes. La cantidad de milagros que sigue haciendo son increíbles. Pero él, a los 14 años, él tuvo visiones desde muy pequeño, desde los 5 años. Visiones que en teología se llaman visiones carismáticas. Existen 2 tipos de visiones sobrenaturales en la explicación de la teología espiritual. Una son las visiones carismáticas. Estas no tienen nada que ver con la vida de virtud de la persona. Dios se le puede manifestar a cualquiera, y escoge a veces a personas elegidas para manifestarse y se llaman visiones carismáticas, no dependen de la santidad de la persona. Hay otras que se llaman visiones místicas, que ya es cuando los santos han cumplido un nivel tan grande de espiritualidad, lo que Santa Teresa llama las moradas, el castillo interior, ha pasado la 3ª, 4ª morada, ya ha pasado la teología ascética, la vida ascética, y ya se encuentra en la teología mística. Entonces ahí pueden haber visiones místicas por el grado ya de santidad de la persona. Estas visiones fueron visiones carismáticas y el Padre Pío a los 14 años es recibido en el seminario. Todo esto lo conocemos porque el Papa Benedicto XVI en el 2006 hace públicos los archivos secretos del Padre Pío de Pietrelcina. Uno puede acceder a ellos. Todo esto era secreto. El Padre Pío no lo quería contar. El Padre Pío lo contó en obediencia a la iglesia, que le dijo que contaba todo lo que le había pasado. Y todo eso estuvo guardado hasta el 2006. Por lo tanto, estos son hechos verídicos, confirmados. Entonces, cuando el Padre Pío tenía 14 años, va a tener una terrible visión. Una visión que yo estoy seguro que no solamente Dios se la dio al Padre Pío, sino a cada uno de nosotros. Es una visión
del combate que cada uno de nosotros tiene en la tierra. Es una visión del combate que nosotros tenemos para ganarnos el cielo, para salvar nuestras almas. Es una visión de la lucha sobrenatural que tenemos en esta tierra. Prepárese. Vamos a hacer una oración pidiéndole a San Miguel Arcángel que nos proteja y que los proteja a ustedes, que proteja a todos los medios tecnológicos, que proteja las redes de Wi-Fi, los celulares por donde están viendo esta transmisión, los televisores, y sobre todo que cubra nuestro entendimiento y nuestra voluntad para poder degustar esto tan lindo que Dios nos dio a través del Padre Pío. Vamos a hacer esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Tenía 14 años el Padre Pío, iba a entrar al noviciado en los frailes capuchinos, y el Padre Pío, en medio de una tentación porque le costaba dejar mucho a sus padres, empieza a orar y tiene esta visión. Prepárese, dice así. El primer llamamiento de esta alma para dejar el mundo y el camino de la propia perdición para dedicarse a las cosas de Dios. Miren qué lindo. Dejar el camino de la propia perdición para dedicarse a las cosas de Dios. Dice así: un día, cuando estaba meditando sobre mi vocación y cómo decidirme para dejar el mundo y dedicarme completamente a Dios en un ambiente consagrado, miren qué lindo, decidirme a dejar el mundo. Qué decisión tan eterna esa. Fue mi alma del todo arrebatada de mis sentidos y llevada a ver con los ojos de la inteligencia objetos diferentes que se ven con los ojos del cuerpo. Vi a mi lado un hombre majestuoso de rara belleza, brillante como el sol. Él me tomó por la mano y me dijo: ven conmigo, porque te conviene combatir como guerrero valeroso. Oigan esto, te lo dice a ti también el Señor. Te conviene combatir como un guerrero valeroso. Él lo llevó para un gran campo donde había una multitud de hombres divididos en dos grupos. De un lado vi hombres con hermosos rostros, revestidos de vestidos blancos, y en el otro vi hombres con rostros horribles y vestidos con ropas negras, rodeados de sombras oscuras. Entre esos dos grupos de personas, habíanme en el medio un gran espacio, y ahí esta alma fue colocada por su guía. Esa guía es Jesús, el que lo tomó de la mano y le dijo: tienes que pelear el combate valerosamente. Esta alma estaba concentrada en admirar esos dos grupos de hombres, cuando de repente, en medio de esos dos grupos, avanzó un hombre de gran estatura, a punto de tocar las nubes con la cabeza. Su rostro era tan horrible que parecía un etíope, muy, muy negro. Viendo esto, mi alma se sintió perturbada y sentí que la vida se me iba. Aquel sujeto extraño avanzaba cada vez más cerca de mí, y el guía de mi alma, mientras tanto, estaba a mi lado y me decía que era con aquel sujeto que yo debía de luchar. Le dijo el Padre Pío: ese hombre tan horrible, tan feo, tan negro, tan oscuro que tú ves ahí, que era alto hasta casi tocar las nubes del cielo, ese hombre evidentemente era Satanás, una entidad angélica caída. Ese es con el que el Padre Pío tiene que pelear. Ese es contra el que nosotros tenemos que pelear.
Mientras tanto, el guía a mi lado me dice que era con aquel sujeto con que yo debía luchar. Al oír estas palabras, mi pobre alma se estremeció y estaba a punto de caer por tierra desmayada. El guía sostuvo mi alma por un brazo y cuando me recuperé un poco del sobresalto, me dirigí al guía pidiendo que me perdonara y no fuese expuesta al furor de este sujeto tan extraño, porque decía, él era tan fuerte que ni todas las fuerzas de todos los hombres juntos serían suficientes para vencerlo. Oigan esto, él veía a este ser tan fuerte que ni todas las fuerzas de todos los hombres juntos podrían vencerlo. Pero él no estaba solo. Y ahí está la clave para nuestra lucha. Él no estaba solo, él estaba al lado del guía, él estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, que está al lado de nosotros en todas nuestras luchas si nosotros queremos. Es la lucha entre David y Goliat. Y lo primero que tenemos que hacer para vencer es saber que no venceremos con nuestras fuerzas, venceremos con las fuerzas de la gracia. Por eso la importancia de los sacramentos, de estar confesados, de ir a Eucaristía todos los domingos, y ojalá ir a misa todos los días, si se puede rezar el rosario todos los días. Allí estamos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de la gracia, con las fuerzas de Dios, con Él que jamás, jamás, jamás nos va a dejar. Siguiendo la visión, Jesús le responde, vana es toda tu resistencia, con ellos debes luchar. Quiera o no quiera, queramos o no queramos, con ellos debemos luchar. Miren lo que le dice el Señor. Ten coraje, entra en la lucha con confianza, avanza con coraje, yo estaré a tu lado. Yo te ayudaré, no dejaré que Él te perturbe. Como recompensa por la victoria que alcanzarás, yo te daré una corona espléndida que adornará tu frente. Voy a repetir eso para ti, para ti. Escucha esto. Yo te ayudaré, dice el Señor. No dejaré que Él te perturbe. Como recompensa por la victoria que alcanzarás, yo te daré una corona espléndida que adornará tu frente. Y ahí, mi alma, dice el Padre Pío, mi alma toma valor y entra en combate con ese sujeto aterrador y misterioso. El combate fue terrorífico, pero con la ayuda que me prestó el guía, que nunca se separó de mí, escuchen, que nunca se separó de mí. Al fin lo vencí al fin lo venció y lo obligó a ir. El guía entonces, fiel a su promesa, saca de debajo de sus vestidos una corona de rarísima belleza que sería inútil querer describir y la coloca en mi cabeza. Mas inmediatamente la retiró diciendo, voy a guardar otra más bonita todavía reservada para ti. Escuchen esto. Voy a guardar otra más bonita que está reservada para ti. Si sabes luchar bien contra el sujeto con quien acabas de luchar, escuchen esto, él siempre volverá al asalto para compensar la honra perdida. Lucha bravamente y no dudes de mi ayuda. Mantén los ojos abiertos porque aquel sujeto misterioso intentará actuar contra ti. Increíble. Esto te lo dice a ti, querida alma, querido seguidor. A ti que de pronto me estás viendo por primera vez en este video, que Dios puso este video para ti. Esto te lo dirá a ti. Escucha, escucha. No tengas miedo de su asedio. No tengas miedo de su presencia terrorífica. Recuerda lo que te prometí. Estaré siempre contigo, siempre te ayudaré para que puedas vencerlo, siempre te ayudaré para que puedas vencerlo. Después de vencer a este hombre,
misterioso. Toda aquella multitud de hombres huyó en medio de un aullido y maldiciones y gritos de aturdimiento, mientras voces de aplausos, alabanzas, salían del pecho de aquella otra multitud de hombres en adoración a aquel hombre más brillante que el sol, que tan espléndidamente asistió a una pobre alma en una batalla tan amarga. No sé qué momento estás pasando, no sé qué tentación estás teniendo, no sé qué renuncia debas hacer, no sé cuál es tu lucha, no sé si en este momento estás deprimido, triste o simplemente combatiendo. No sé si estás pasando por un sufrimiento, por una enfermedad, por una tristeza, una herida en el corazón. Haz esto parte de la vida, pero aún con eso, seamos fieles a Dios. En esta lucha, en este combate, Él no nos abandonará. Él siempre estará con nosotros. Recuerden, la terrible visión del Padre Pío es una visión de esperanza. El Padre Pío vio una cosa muy fea. Vio un hombre horrible, grande, poderoso, porque la naturaleza angélica es más poderosa que la naturaleza humana. Y si nos quedamos con esa parte, pues todo el mundo saldría aterrado después de escuchar este video. Pero no, es una visión que nos da esperanza. Porque aún con ese hombre tan grande, tan feo, con esa cantidad de seres oscuros, esa pequeña alma, nuestra alma, no está sola. Está con aquel que la puede vencer. En esta depresión, en esta tristeza, en esta soledad, en este vacío, lo único que te falta es darle la mano a Él, mirarlo. Y le escucharás decir, no estás solo, no estás solo. Yo estoy contigo. Pelea con coraje. Que Dios les bendiga. Bueno, les tengo una noticia antes de darle la despedida. Gracias a Dios las cosas van muy bien con respecto al proceso que yo estoy llevando. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, la próxima semana vuelve el club de lectura espiritual. Por eso, bueno, si por primera vez ves este video, ves videos como estos o por primera vez me sigues, tenemos un club de lectura espiritual donde leemos los clásicos de la literatura espiritual. Estábamos leyendo El combate espiritual y hace casi un año que lo paramos. En un próximo video les voy a contar por qué lo paramos y les voy a contar todo mi testimonio en este año donde Jesús no se ha separado de mí. Entonces, es una buena noticia. La próxima semana empezamos nuevamente el Club de Literatura Espiritual. Que Dios les bendiga. Y recuerden, no están solos. Él en la lucha está con ustedes.